Queridos hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga y les guarde. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder en esta mañana compartir su palabra. El título de hoy de la enseñanza es la fidelidad del Señor en todo tiempo. Y hermanos, muchas veces en los tiempos que podemos vivir de dificultad, podemos llegar a pensar, a decir, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que sucede? La angustia y los temores pueden llenar nuestros corazones y podemos llegar a sentirnos abandonados o solos. Cuando uno lee la palabra, cuando uno estudia en la Biblia, encuentra una historia muy interesante del tiempo que el Señor trató con Israel en el desierto. Y diferentes circunstancias se vivieron. Ellos venían de un lugar de esclavitud, venían de ser oprimidos, y Dios envió a un Salvador y los rescata. Pero en ese momento, cuando ellos salen con una promesa, con una expectativa, creo que todos estarían seguros de que el Señor los llevaría a un sitio mucho mejor del que se encontraban. Y así fue al final de la historia. Sin embargo, en ese trayecto, en ese andar, tuvieron que estar 40 días en el desierto. Y caminando allí experimentaron diferentes circunstancias en su propia vida. Muchos llegaron a pensar que era mejor del lugar donde habían salido. Otros, el cansancio y la angustia los llenaba y murmuraban, mejor regresemos, ¿a qué salimos? ¿Para morir en el desierto? Sin embargo, en todo esto podemos ver cómo Dios obró en aquel pueblo, en su pueblo, en los que Él había llamado, en el pueblo escogido del Señor. Hoy en estos tiempos, ese pueblo amado, ese pueblo escogido, somos nosotros, su iglesia. La iglesia del Señor es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo amado. Él murió en la cruz por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. En esta mañana, hermanos, quiero compartir dos principios fundamentales con ustedes. El primero, que el Señor trata con nuestro corazón, grabando allí en Él aquello que nos da vida. Vivimos por su palabra, vivimos por sus promesas, vivimos por lo que Él ha hecho en nosotros. Y el segundo aspecto es que en los tiempos de disciplina son para nuestro bien. Y nunca olvidemos que de Él recibimos las riquezas. Les invito, hermanos, a que oremos. Amado Padre, quiero darte gracias por esta mañana, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Y rogarte para que seas tú llenando nuestras vidas, seas tú llenando nuestro ser, Señor, de tu palabra, de tu amor, de tus principios que nos forman, que nos enseñan, que nos guían, Señor. Gracias por lo que tú haces en cada momento, en cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, y en esta mañana vamos a hacer un pequeño viaje a través de varios textos donde vamos a ver esto que el Señor nos enseña en su palabra. El primer texto está en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 3 al 5. Vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: Si te humillo, permitiendo que pases hambre, y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. En esta primera parte, en este pasaje, hay varios aspectos interesantes de resaltar. Y el primero es que dice que el Señor permitió que pasaran hambre, que pasaran necesidad. Dice, pero luego te alimenté con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento.
En los tiempos de dificultad, en los tiempos de adversidad, cuando no tenemos, como dice ellos, padecieron hambre. Qué interesante lo que hace el Señor. Y es que Él trae una provisión a las vidas de las personas. Llega una provisión, pero esta provisión que llega, dice el Señor en su palabra, te di maná, provisión, alimento que tú no conocías. Y creo que hemos experimentado en estos tiempos de necesidad que el Señor trae provisión a nuestras vidas de la manera que menos imaginábamos. El Señor llega a abrir puertas en medio del desierto como un oasis, cuando nadie lo esperaba. El Señor permite que nosotros podamos ser bendecidos de una manera que nunca hubiésemos imaginado, con un propósito, que podamos reconocer que ese cuidado y esa provisión vienen de Él. Hoy, hermanos, en medio de estos tiempos de dificultad, les invito a que hagamos un examen en nuestra vida de lo que el Señor ha hecho. Y que aunque hemos pasado necesidades y dificultades, como dice la palabra, permitiendo que pasaras hambre, en medio de todo esto, hasta el día de hoy, hemos visto la provisión del Señor y su cuidado en su amor. Y hemos visto cómo esa provisión ha llegado de diferentes lugares, personas, circunstancias que nunca esperábamos, para que reconozcamos que es el Señor el que está dando la provisión. Su nombre se ha exaltado. Dice la palabra, y lo hizo para que la gente que aprendiera que no solo de pan, sino que vivimos de cada palabra del Señor, de su promesa. Si el Señor dice que está con nosotros, que Él nos sustenta, que le pertenecemos, todo lo que nos rodea nos debe mostrar que el Señor actúa en medio de nuestras vidas, que Él está allí, obrando en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier tiempo. El Señor está obrando porque es nuestro Padre. Él permite que nosotros vivamos dificultades con un propósito de grabar en nuestro corazón enseñanzas. Y la primera que le graba en el corazón de ellos es que no solo de pan vive el hombre, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Vivimos de sus promesas, vivimos de su palabra. Él nos ha dado con certeza y con seguridad confianza en que está con nosotros, en que nada nos puede separar de su amor, que Él nos abraza y Él cuida de nosotros en medio del desierto que estemos caminando. También dice la palabra, en todos estos 40 años, dice, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. El Señor ha dado provisión y nos ha permitido ver cómo en medio de todo esto lo que tenemos como recursos ha sido suficiente. Tal vez al comienzo no lo pensábamos, no lo imaginábamos, pero el Señor permite que aquello que tenemos sea suficiente para esta larga travesía. Y algo que dice la palabra en el versículo al final, dice, como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Y eso es algo que debemos comprender, que en medio de todo esto, en medio de esas adversidades, dificultades, este viaje por valle de sombra de muerte, de necesidad, de escasez de alimentos, de circunstancias difíciles, el Señor está orando para nuestro bien, porque es un Padre que nos ama. El mundo que no tiene esa esperanza en el Señor puede sentirse totalmente desilusionado, angustiado, con esperanzas en algo, a ver si logramos salir, pero nosotros que amamos al Señor, nuestro corazón descansa en Él, sabiendo que lo que nos rodea, las circunstancias que están en nuestra vida, tienen un propósito para bien, para bendecirnos, para que glorifiquemos su nombre, para que le demos la gloria a Él en medio de estos tiempos. En medio de estos desiertos podamos ver el maná que Él nos da, la bendición que de Él recibimos y glorificar su nombre. El siguiente pasaje está en Deuteronomio capítulo 8, versículos 16 al 18. Dice así la palabra. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo
para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riqueza, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Otro aspecto. Nuevamente el Señor reafirma que nos humilló y que nos dio un alimento, una provisión que no esperábamos, para enseñarnos algo muy importante en nuestro corazón. Así como en el pasaje anterior nos enseñó que nosotros vivimos por sus promesas, por su palabra que se hace viva en nuestras vidas, ahora nos dice: esto lo he hecho también para que nunca se te ocurra, tremendo palabra, que no se te ocurra pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Para que no nos enaltezcamos, hermanos. Para que no pensemos que es porque yo soy muy inteligente. Es que es pero muy audaz en los negocios, cómo maneja las cosas. No, hermanos. Todo es para que nosotros recordemos que del Señor es que recibimos las fuerzas y las capacidades, el don, para que seamos bendecidos. Dice la palabra: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Hermano, lo que tenemos en nuestra vida, todo lo que recibimos, es por amor y misericordia del Señor. Y todo tiene un propósito, es para su honra y para su gloria. De manera que en este momento, cuando nosotros podemos decir con tranquilidad: estoy aquí, lo que he recibido lo he hecho con mis fuerzas, tengamos mucho cuidado. Porque lo que tenemos, lo que nos rodea, el lugar donde vivimos, donde estamos, lo que poseemos, es gracias al amor y la misericordia del Señor que Él nos ha bendecido. Todo es para su honra y su gloria. Si paso necesidad o si estoy en riqueza, todo es para su honra y para su gloria. Este fue un trato de nuestro Padre Celestial con el pueblo de Israel en esta historia del desierto. Pero también nuestro Señor Jesucristo, cuando se encontraba aquí con los apóstoles enseñando su palabra, cuando Él vino a darnos esa revelación de bendición única, que Dios, por medio de Él, vino a darnos este mensaje de vida, también habló acerca de asuntos similares a estos que estamos compartiendo. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos del 30 al 34, y miremos lo que dice la palabra. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y cuando el Señor expone su palabra y nos hace reflexionar al mirar las aves de los cielos, las flores del campo, y le pregunta: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿No somos nosotros bendecidos, somos hijos del Dios viviente? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué no crees que el Señor cuida de ti? Él te ama. Y en tu corazón debes sentir ese abrazo del Señor que te dice: yo cuido de ti. Descansa en mi palabra, en mis promesas. Yo te amo y nada te podrá separar de mi amor. Su nombre sea exaltado y alabado.
De manera que cuando caminamos en los desiertos, dice el Señor, yo estoy contigo y te amo y te cuido. Y así como cuido las aves y cuido las flores del campo, yo cuido de ti. Y qué interesante esto, ¿no, hermanos? Que cuando estaba en el desierto dice que sus ropas no se envejecieron. Y ahora el Señor me está diciendo, no te preocupes por qué ropa te vas a poner. No te preocupes porque vas a comer. Porque yo traigo la provisión. Yo cuido de ti. ¿Qué veremos? No te preocupes porque yo estoy contigo. Vimos cómo en el desierto el Señor dice que sus ropas no se desgastaban, y sus zapatos tampoco se desgastaban, y sus pies no se hincharon. En medio de una caminata tan tremenda y el calor y las diferentes circunstancias, su vida, su cuerpo y lo que les protegía fue guardado por el Señor, aunque tuvieron que caminar por el desierto. Igual nosotros hoy en día. El Señor está diciendo, yo cuido de ti, no te preocupes. Puedes caminar en medio del desierto. Puedes caminar en medio de este valle de sombra de muerte. Puedes caminar en medio de esta necesidad porque yo estoy contigo y te cuido. No te preocupes con qué vas a cubrir tu cuerpo. No te preocupes qué vas a comer, qué vas a beber o qué zapatos vas a usar. Yo cuido de ti. No temas. Ten ánimo. Dice, hombre de poca fe. Y algo que nos enseña también, dice, ojo, mire que los incrédulos viven angustiados por eso. Aquellos que no confían en el Señor viven angustiados por eso, los bienes materiales. Pero ustedes no deben preocuparse por eso porque yo estoy con ustedes. Y nos da la premisa número 1. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Nosotros que estamos caminando en este mundo con una expectativa de vida en el Señor, que sabemos que Él es el Rey de nuestras vidas, debemos caminar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso requiere administración. Y en la palabra hay un ejemplo muy interesante que en este momento puede ayudarnos a comprender aspectos de nuestra vida que son importantes en tiempos de abundancia o en tiempos de escasez. Y es la historia de José. Cuando José está allá en la cárcel, el faraón tiene un sueño, recordamos, hermanos, que dice que entonces el faraón tuvo un sueño y veía como 7 vacas gordas salían del río Nilo y que estas vacas se veían saludables. Pero detrás de ellas venían 7 vacas flacas y salían también del río, y lo impresionante era que estas 7 vacas flacas acababan con las 7 vacas gordas. Y lo mismo pasó con un trigo, lo mismo. Y entonces dice que aquel hombre, Faraón, en su corazón, ¿esto qué es? ¿Qué significa? Y el Señor le revela a José este significado del sueño. Y ahí vamos, hermanos, cómo el Señor le muestra a José. Pero hay unos principios muy interesantes. Lo primero es que le dice el Señor a José que el significado del sueño, esos 7 años iniciales, esas 7 vacas gordas, años de prosperidad, de bienestar, de riqueza, serían seguidos por 7 años de una escasez grande. Pero, y es donde debemos prestar mucha atención, dice, los 7 años de escasez acabarán con los 7 años de abundancia, al punto que te olvidarás de lo que vivías en el tiempo de abundancia. Qué impactante, hermanos. Porque en nuestras vidas, cuando se nos trae abundancia, trae prosperidad, debemos ser sabios para manejarlos. Porque cuando llegan los tiempos de dificultad, puede ser tan fuerte que nos olvidaremos del bien que vivimos y lo que disfrutamos por nuestra necesidad y la angustia que podemos padecer. De manera que cuando a Faraón le interpretan el sueño y José le explica, dice, ¿qué haremos? Y José le dice, busca un hombre que sea prudente y sabio para gobernar. Y eso es lo que el Señor busca en nosotros, que seamos prudentes y sabios. Algo muy interesante, la prudencia. La prudencia me debe permitir tener una visión
Tener claro las circunstancias que están en la vida sucediendo y que yo en un momento dado debo tener la capacidad de cambiar. El prudente recibe el consejo, atiende, escucha y maneja conforme a esas circunstancias, mira los riesgos y toma decisiones. Un hombre prudente no se enceguece. Un hombre prudente evalúa, analiza y de acuerdo a eso toma decisiones. No se impulsa y se lanza de una vez al río, sino mira la situación, mira el caudal, mira qué distancia hay de una orilla a la otra orilla. Es prudente. Y de pronto se da cuenta que hacia arriba o hacia abajo hay un lugar donde puede pasar tranquilamente sin tener que atravesar el río nadando. La prudencia nos permite tener una visión de lo que las circunstancias que nos están rodeando y nos permiten tomar decisiones. Un hombre prudente y sabio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ese ser sabio involucra que nosotros coloquemos siempre en primer lugar a nuestro amado Dios y eterno Padre. De manera que la prudencia y la sabiduría deben gobernar nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos dé prudencia y sabiduría en estos tiempos, donde lo que recibimos, sea mucho o sea poco, tengamos la capacidad para manejarlo con prudencia y sabiduría. Y José hizo algo. Dijo, debes dividir la tierra o el tiempo, estos 7 años, en 5 periodos, en 5, digamos así, 5 principios del manejo de la abundancia. Y el primero de ellos, dijo, un 20% paga los impuestos. Es decir, que todos debían cosechar y llevar a Egipto el 20% de lo que han recibido. Paga los impuestos. Y recordemos que el apóstol Pablo también nos decía, nos enseña la palabra, dice, no debas nadie a nada. Paga los impuestos. Da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Cumple tus obligaciones como ciudadano. Siguiente 20%, dice, lo almacenaremos en los graneros. Ahorro. El siguiente 20% es para ahorrarlo, hermanos. Hoy en día nos enseñan todo lo contrario. Cuando recibimos los mensajes de que venga por su tarjeta de crédito, ya, firme aquí, llévesela. Tenemos esta facilidad de un gran descuento, páguelo por cuotas. Y algo increíble, se lo lleva hoy y lo empieza a pagar dentro de 3 meses. Hermano, todo nos lleva a endeudarnos. Nos están enseñando que lo que podemos tener lo podemos recibir si nos endeudamos. Pero el Señor nos enseña todo lo contrario. Ahorra, no debas nada a nadie, sino solamente el amarnos, el hacernos el bien. Que nuestra deuda sea porque alguien nos hizo el bien o a alguien hicimos el bien, no por dinero. No debas nada a nadie. Y esta cultura del ahorro es muy importante porque nos permite proyectar nuestras vidas a un futuro. Ese ahorro es el que el día de mañana nos permite tener esas semillas para sembrar nuestro propio cultivo, nuestra propia tierra, para poder desarrollar nuestros planes, nuestros proyectos, un negocio, un emprendimiento. Pero debemos tener prudencia y sabiduría. ¿Cómo? Proyectándolo, hermanos. Teniendo esa visión al futuro. Eso implica hacer el trabajo hoy. Que empecemos a manejar con sabiduría y prudencia lo que tenemos el día de hoy. Sea mucho o sea poco. El otro 20% dice sustento de la familia. Lo otro es para sustentar la familia, para cubrir tus necesidades. Amados hermanos, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces nosotros empezamos a acaparar el dinero y a querer no gastar y el deseo de ahorrar y ahorrar al punto que no disfrutamos lo que tenemos o no cubrimos nuestras propias necesidades. Debemos tener cuidado en esto. Y finalmente, hay una parte que el Señor nos ha enseñado como creyentes y como cristianos a nosotros, a los que pertenecemos a su reino. Y fue lo que el Señor nos dijo a lo último, ¿recuerdan? Dice, no se preocupen por el mañana trae su propio afán. ¿Por qué debemos preocuparnos? Por buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, debemos invertir en el reino. Eso implica también
nuestro aporte económico y nuestro aporte en nuestras capacidades, en nuestros dones para ayudar y bendecir a otros. ¿Pero qué? ¿Cuánto debe ser? ¿Cómo sé lo que debo dar para el reino del Señor? Y la palabra lo dice claramente. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, sino con alegría. Porque el Señor ama al dador alegre. El que abundantemente siembra, abundantemente también cosechará. Así que, hermanos, da. ¿Cómo? ¿Cuánto? Lo que esté en tu corazón, pero con alegría, con gozo, llevándole al Señor. Es algo interesante cuando uno lee, cuando David fue a construir el templo y entonces para construir el templo habla con la congregación y dice, cada uno traiga lo que quiera, lo que sienta en su corazón, y dice que fue tanto lo que llegó, que tuvo que decir, por favor, ya no más, no traigan más, ya hay mucho más de lo que necesitamos, no más, ya no más. La gente dio en abundancia porque dio de su corazón con alegría y con amor. Da con ese deseo, con alegría y con amor. No por hacer negocios con el Señor, que yo doy esto y el diente me da esto otro por estos lados. No, hermanos. El dar de nuestra vida debe ser un principio de amor y de gozo. No de carga, ni de negocios, ni de trueques con Dios. Otro aspecto. También el Señor nos enseñó, dice, que estaba él reunido y entonces el Señor les dice, yo estuve desnudo y no me diste vestido, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y tampoco lo hiciste. Y entonces todos se sorprenden, ¿cómo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos en esas circunstancias? Que hubieras estado preso o hambriento o desnudo. Nunca te hemos visto así, Señor. ¿Y él qué dice? Por cuanto lo hiciste con estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amados hermanos, ayudemos a nuestro hermano que está en necesidad. Ayudemos, extendamos nuestro brazo para apoyar a otro. Ayudemos a cualquier persona que necesite. Dice la palabra, ama a tu enemigo. Es que si yo extiendo mi mano como un buen samaritano, lo hago sin mirar a quién está en el piso y quién es el que está ya golpeado y maltratado. Extiende tu mano de bendición y ayuda. Hermanos, si el Señor te ha dado la bendición de tener suficiente, da. Si el Señor te ha dado poco, da. Si el Señor te ha bendecido con una sorpresa, da también de eso que te ha dado por sorpresa. Desprende tu corazón y da con alegría y con amor. Ni un vaso de agua quedará sin recompensa, dice la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Esa fue la encomienda que los apóstoles hicieron al apóstol Pablo. Solamente que los gentiles hagan una cosa, ayuden a los necesitados. Ese es el mandato del Señor, como iglesia, como pueblo del Dios viviente, que vivimos de sus palabras y sus promesas, que estamos seguros de su cuidado y que Él cuida de nosotros en todo tiempo, que nos ha amado y nunca nos abandona. Estoy convencido de que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo nos enseña algo sumamente importante. Y les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Amados hermanos, este es el gran secreto. Todo lo puedo en Cristo, quien me da las fuerzas, quien nos fortalece. En tiempo del estómago vacío o en tiempo del estómago lleno, no importa.
Mi vida no depende de eso. He aprendido a estar contento, independiente de la circunstancia que me rodea, porque Cristo está conmigo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y aún en estos tiempos de dificultad económica o en problemas de salud o por valle de sombra de muerte como hemos vivido, no importan las circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da las fuerzas, porque estoy contento, disfrutando de esa intimidad con el Señor, de ese gozo del Señor que es mi fortaleza, de su amor y de estar trabajando en su reino, porque ahora es el tiempo de llevar palabra del Señor a todos los necesitados, a las personas que nos rodean. Es tiempo de proclamar que hay un Dios vivo y eterno que está con nosotros, que nunca nos ha dejado y que permanece firme. En Él podemos confiar. Él es el Dios de la vida. Finalmente, hermanos, como aplicación para nuestra vida, quiero ya reflexionar en algo que está en su palabra y que no podemos olvidar en ningún momento. Lamentaciones 3, 22 al 24 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en ella. La aplicación de nuestra vida es esta, hermanos. El Señor es fiel. Su misericordia nunca termina. Su amor nos llena. Grande es la fidelidad del Señor en todo tiempo. Su fidelidad es grande. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, escribe esto en tu corazón. El Señor nos ama. Y Él ha tatuado eso en estos tiempos, que la fidelidad del Señor nunca termina. Es inmensa y nos ama con un amor inagotable. Bueno, amados hermanos, gracias al Señor por este tiempo, por su palabra que llena nuestro corazón, porque Él es el dador de la vida. Su nombre está exaltado. Y no importa la circunstancia en que vivamos, el Señor está con nosotros. Su fidelidad es grande. Les invito, hermanos, a que oremos. Oh amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos animas a descansar y confiar en tu palabra. Porque nos enseñas, Señor, que tú traes provisión de algo que nosotros no siquiera conocemos o podemos llegar a imaginar, para que te reconozcamos, Señor, para que confiemos en ti y en tu palabra. Señor, tú eres nuestro sustento y nuestro baluarte. Tú eres el Dios vivo, único y verdadero. Santo sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por la capacidad que nos das cada día para avanzar en ti, Señor, para llegar, Señor, a una vida conforme a tu propósito. Oh Señor, nos rendimos ante ti y te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo de todo corazón. La fidelidad del Señor es grande.